¿qué tal? Muy buenas tardes. Rodrigo. Buenas tardes, Rocío. Contento te noto yo hoy. Has estado a punto de... Has tenido ahí un tropiezo. Bueno, que estamos en A Vivir Bien y que llega el momento de disfrutar de todos los contenidos en directo hasta las 2:30 con todos ustedes y tratando temas muy importantes que seguro que le interesa a todo el que nos está viendo y al que nos está viendo. Por lo tanto, tienen que llamar a los vecinos, a todos los que nos están viendo el programa para que nos vean. No me lo puedo creer. Si nos pueden ver a través de internet, si nos pueden, pueden mandar mensajes, pueden llamar en directo, se lo ponemos muy fácil siempre para que ustedes estén bien, para que se sientan mejor y nosotros haciéndoles llegar la salud lo mejor posible. De cualquier forma queremos que ustedes estén bien. Eso es, tanto contando con médicos, medicina general, ginecólogos, que ya estamos viendo que está preparado nuestro querido Javier Marina, psicólogos. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, en psicología de un tema que preocupa a mucha población. Afortunadamente no es tanta como la que parece, pero sí, estamos hablando de los hipocondríacos. Y es que, bueno, pues los hipocondríacos creen que padecen alguna enfermedad por síntomas que ellos interpretan de forma personal. De modo que la psicología tiene mucho que ver. Es complicado, es complicado. El tratamiento básico consiste en perder el miedo a la enfermedad y a la muerte, sobre todo. Muchas veces la propia angustia producida por el pensamiento de estar enfermo, como sensación, es una sensación desagradable e incontrolable, se convierte en, bueno, en una agonía increíble, y es lo que queremos que ustedes conozcan, cómo pueden solventar esa agonía. Eso es, un pesar importante, hay ayuda muy básica, como es la psicología. Ustedes también se pueden ayudar a ustedes mismos. También lo vamos a tratar con una invitada muy especial que tenemos esta tarde, pero no vamos a desvelar mucho más. Solo voy a decir una curiosidad. No sé si sabías que también Charles Darwin fue hipocondríaco, que tenía esa sensación de molestias gástricas, esas palpitaciones, y que se sentía apagado y a veces un poquito torpe y viejo. ¿Qué te parece? Bueno, pues me parece que todo lo tenemos que superar, así que nada, en directo, si ustedes tienen testimonios y son hipocondríacos, pueden entrar al final del programa para ayudarse a ustedes mismos. 983 40 93 98 en directo, esperamos sus consultas. Muy fácil, y si no, a través del correo electrónico pueden también sugerirnos temas a vivirbien@rtvcyl.es. Muy fácil, comenzamos ya que estamos en directo, ¿eh? Eso es, sumario. Jueves 26 de mayo del 2011 o 20.11, el precio de los nuevos menús de cocina ecológica tradicional y de siempre del Parador de San Marcos de León. Y León también será hoy el escenario para hablar de consumo con Nicanor Álvarez, el presidente de la Unión de Consumidores de allí. El tema será la venta ambulante. Hoy visita a Vivir Bien Mónica Esgueva, economista, escritora y preocupada por la felicidad de los demás. Hablará de su obra, Cuando sea feliz, un libro que propone alcanzar la felicidad sin prisa pero sin pausa y sin que medie el dinero en su consecución. Tal como dice el subtítulo de la publicación, un camino revolucionario para alcanzar la verdadera felicidad. Además, Jesús Niño hablará de hipocondríacos, Javier Marina de artrosis y, como todos los jueves, haremos Tai Chi Chi Kun. Ya está todo listo, comienza A Vivir Bien. Comenzamos, ¿está todo preparado? Todo. 1 hora y media en directo con todos ustedes para hablar de temas que nos interesan ahora mejor que cuando seamos más mayores, porque si nos cuidamos ahora muchísimo mejor, ¿eh? Muchísimo mejor, sobre todo para prevenir enfermedades como la que vamos a tratar en el día de hoy, como es la artrosis. Eso es. Que afecta a un gran porcentaje de la población, al 16% en mayores de 20 años. Y para ello tenemos un invitado muy especial, pero antes vamos a presentar a Javier Marina, ginecólogo. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy, bueno, como otras veces traemos a colegas de otras especialidades, porque no solo de gine vive el hombre, ¿no? Ajá. Entonces hoy... Tú sí, ¿no? Yo también, bueno, aparte. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, como habéis dicho muy bien, afecta a muchas personas, se confunde muchas veces con otros procesos patológicos, y de lo que vamos a tratar hoy aquí con el doctor Somoza es precisamente, primero, de hacer el diagnóstico diferencial que confunden muchísimas mujeres, y digo muchísimas mujeres porque lo de la osteoporosis es casi patrimonio de ellas, y confundir osteoporosis con artrosis, y no tiene nada que ver, y yo creo que con eso
podemos dar inicio a la charla. ¿Qué diferencias hay? Y buenas tardes al doctor Somoza. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Muchísimas gracias. Y gracias por estar con nosotros. Y eso que te decía, pues, ¿qué diferencias hay básicas entre artrosis y osteoporosis? Bueno, pues las diferencias básicas entre artrosis y osteoporosis, que efectivamente muchísimas veces se confunde, es que la osteoporosis es una falta de calcio en el hueso. En el hueso, en el contexto del hueso. El hueso se hace más frágil. Y la artrosis es un desgaste del cartílago del hueso. ¿Qué es el cartílago del hueso? Es la parte final del hueso, que se supone que tiene que ser duro. Esa es una zona más blanda, que es donde juegan un hueso con otro para poder hacer las articulaciones y poder movernos, tanto los brazos como las piernas como la columna. Por lo tanto, una osteoporosis es una falta de calcio y una artrosis es un desgaste de la última parte del hueso, que es el cartílago, que es por donde se articulan las articulaciones. Yo decía al principio que un 16% aproximadamente de la población mayor de 20 años sufre este problema, pero el perfil también es claro, una mujer sobre todo mayor de esta edad, 20 años. Bueno, sí, lógicamente el perfil de la artrosis es diferente al de la osteoporosis. El perfil de la artrosis la padece la población entera, hombres como mujeres. Es decir, e incluso, bueno, pues quizá incluso podría haber hasta más porcentaje de hombres que mujeres, porque luego podemos hablar la diferencia que hay de según la vida que uno lleve, cómo se desgasta la parte final de ese hueso, a una falta de calcio que muchas veces, que es la osteoporosis, que muchas veces va implicada por el tema hormonal de las mujeres. Por lo tanto, quizá, hombre, si hacemos un baremo desde los 20 años, podría ser ese porcentaje. Pero claro, a partir de cierta edad, yo creo que el porcentaje es muchísimo más mayor. Muchísimo más. ¿Cuál es la sintomatología? ¿Cómo se empieza a notar ese desgaste Bueno, pues articular? eso es muy importante. Por ejemplo, porque la osteoporosis normalmente es una enfermedad muda. O sea, la osteoporosis no duele. Duele cuando va asociado a otro problema. Por ejemplo, una osteoporosis de columna duele, pero es porque la vértebra se fractura. Y entonces duele la espalda, pero no es la osteoporosis, es la consecuencia de la osteoporosis. Y sin embargo, la artrosis duele porque esa zona final del hueso, que es cartílago, que cuando está joven y vivo juega con el otro hueso para hacer el movimiento, no duele. En el momento que ese cartílago pierde elasticidad, pierde fuerza, se desgasta, al hacer un juego de un hueso con otro, produce dolor. Eso sí que duele. ¿Y son síntomas visuales que también se pueden ver? Se ve, lógicamente, físicamente en algunas zonas sí. Un paciente que te viene con unas manos deformadas es una artrosis. Simplemente me duele la rodilla, tocas una rodilla. La mano humana consiste en una palma central, cuyos huesos forman el metacarpo, de la que surgen 5 dedos. Está unida al antebrazo por una unión llamada muñeca. Cada mano posee 27 huesos, 8 en el carpo o muñeca, 5 metacarpianos y un total de 14 falanges. Los huesos del carpo se dividen en 2 filas. La primera está compuesta por huesos escafoides, hueso semilunar, piramidal y pisiforme. La fila inferior la forma el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Los huesos de la palma reciben el nombre de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Los huesos de la falange se designan con los nombres de falange proximal, media y distal. Más datos que les ofrecemos. Eso es, muy importante. Y ahora sí, no está con nosotros Prudencio Prieto, pero vamos a seguir tratando los temas que tienen que ver con el consumo, muy importantes. Nos ha dicho Rodrigo que nos íbamos a ir de compras al mercadillo. Nos vamos a ir de compras al mercadillo, bueno, pero nos vamos a quedar aquí, nos vamos a ir de forma virtual. Lo que sí que nos vamos a ir es hasta León, porque allí nos espera el presidente de la Unión de Consumidores de León, Nicanor Álvarez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros en directo desde León. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y hoy vamos a tratar, quizá no el mercadillo es una forma demasiado genérica de hablar, pero sí de la venta ambulante. Antes de conocer la opinión de la calle, ¿hay muchos problemas en torno a la venta ambulante? En principio en las asociaciones no estamos recibiendo mucha reclamación de esta tipología, pero yo entiendo que es por la falta de información que tienen los consumidores a la hora de ejercer sus derechos, e incluso algunos pues lo sufrimos también
a diario cuando vamos a estos mercadillos, ¿no? Entonces yo sí entiendo de que es necesario pues trasladar los derechos a los consumidores. Bueno, pues como decíamos al principio, vamos a ser o a intentar ser un poquito más felices de lo que ya espero que seamos. Y bueno, pues tengo delante un libro que se llama Cuando sea feliz, escrito por Mónica Esgueva. Hay muchos libros que tratan de que todos alcancemos esa felicidad tan deseada, pero este no es un libro más. Mónica Esgueva está con nosotros. Muy buenas tardes y bienvenida. Y ha querido presentar aquí pues lo que es este libro. Pero antes de hablar del libro, yo te quiero hacer una pregunta que, claro, mucha gente se preguntará. ¿Y quién ha escrito el libro? ¿Es feliz o no es feliz? ¿Eres feliz, Mónica? Yo creo que un libro como este no lo puedes escribir desde la teoría, sino desde la práctica. Sí, sí, claro. Si no hubiera sentido esa felicidad dentro, no me hubiera sentido tampoco capaz de llevarlo adelante. Yo he leído varios libros que tratan sobre la felicidad y este no es un libro más, y por eso lo decía al principio, y sobre todo lo digo porque es un libro que habla mucho de ejemplos prácticos, habla mucho de teoría sobre diferentes conceptos que tenemos que manejar para ser feliz. No nos dice este es el camino para ser feliz, eso yo creo que lo tiene que interpretar cada lector una vez haya leído el libro, ¿verdad? Hombre, tiene sobre todo claves, tiene una estructura, es como un mapa. Entonces todos necesitamos un mapa para llegar a ciertos sitios, pero luego uno es el que tiene que caminar. ¿Y es fácil caminar con este libro? Fácil no es, fácil no es. Es mucho más fácil sentarse en el sillón y ver la tele y que me las den todas. Por supuesto que no es fácil, pero merece la pena. Hay algo que bueno, pues todos lo pensamos, ¿no? ¿Cómo es posible que a estas alturas de la película sigamos pensando que el dinero, que lo material nos puede proporcionar esa felicidad que buscamos? Bueno, yo creo que sobre todo que los medios de comunicación tienen mucha fuerza, nos venden los medios de comunicación, el marketing y todo lo que está a nuestro alrededor, nos venden lo de siempre. Un poquito más de lo material nos va a hacer bastante más felices. Cada uno tendrá que tomar sus decisiones y ver si realmente seguir haciendo las cosas de igual modo nos va a llevar a un sitio diferente. ¿Y qué le podemos decir a esa persona que a lo mejor dice, no, si es que realmente cuando yo compro esto o cuando estoy manejando este aparato, por ejemplo ahora con las redes sociales, te pueden decir, yo soy feliz en ese momento, ¿eso es felicidad también? Yo creo que esos son momentos de placer o de éxtasis, de subidón, como dicen así entre amigos, que no tienen nada que ver con la felicidad. Son momentos de altos, pero cuando vienen los altos también vienen los bajos, no es algo estable. Entonces, igual que viene va, además no depende de uno, siempre depende de algo exterior y no sabes cómo va a venir. Viene consumiendo algo, consumiendo un objeto, consumiendo algo de, bueno, drogas, alcohol o las redes sociales, o que alguien me llame o que me contacte o que diga lo fantástico que soy. Siempre necesito algo exterior. No, la felicidad no va por ahí, la felicidad es algo interno. Y sabiendo que esta vida no es justa, ¿es lógico buscar una felicidad eterna o hay que vivir ese momento día a día? Yo creo que hay que ganársela día a día. La felicidad no es algo, como no es algo que puedas consumir, pues no te va a durar, te lo tienes que labrar cada día. Es un camino, no es una meta, es un proceso. A mí me ha sorprendido mucho que Mónica es una persona que ha vivido mucho, ha tenido contacto con el Dalai Lama, por ejemplo, ha vivido temporadas en el Tíbet, en Nepal, y yo no sé si en España se vive la felicidad de la misma manera. Bueno, sé que no se vive la felicidad de la misma manera, pero lo que te quiero preguntar es si ves o no ves felicidad, por ejemplo, en España, por ejemplo en Castilla y León, ¿no? Y cuando has llegado a Valladolid, o ayer. Yo creo que como la felicidad no se puede ver desde fuera, es muy complicado, necesitas además un contacto más profundo con las personas para ver si realmente son felices. Yo creo que a veces tendemos a pensar que es una cosa más superficial de lo que realmente es. A veces también en esta sociedad de lo banal y de cara a la galería mostramos una imagen que luego cuando ahondas un poquito más, a mí me pasa por ejemplo en mis sesiones de coaching, cuando ahondas un poquito más ves que las personas no son
tan felices como quieren parecer, sobre todo. Y, por ejemplo, ¿qué ves o qué enseñanzas podemos capturar del Dalai Lama así a simple vista? Pues una de las más válidas, tiene muchas por supuesto, pero una de las más sencillas así de comprender a bote pronto es el altruismo. Es realmente, él siempre dice que nuestra motivación la tenemos que examinar de cerca y que si nuestra motivación es altruista, que si realmente buscamos ayudar a los demás, en vez de obsesionarnos con nosotros mismos y con nuestro ego y con nuestro ombligo, entonces tenemos muchas más posibilidades de ser felices. Bueno, has tocado aquí en esta frase varios capítulos del libro. Una es la generosidad y otra es el altruismo. Y yo me pregunto, ¿existe realmente el altruismo o el altruismo es un acto egoísta también? No, yo creo que el altruismo existe. El altruismo realmente es darte cuenta que el dar a los demás primero, el intentar ayudar sin esperar nada a cambio, por supuesto que luego te vuelve, pero no va con esa motivación. Simplemente la motivación es totalmente generosa y no esperar nada a cambio. Y por un lado o por otro va a volver, sí, pero nunca sabes ni cómo ni cuándo. Entonces, si realmente tienes esta parte egoísta, vas a sentir que estás dando más que recibiendo y ya no es altruismo. Bueno, pero al final siempre recibes tú y siempre te sientes a lo mejor un poquito mejor por haber hecho ciertas cosas. Pero es un efecto secundario, no tiene nunca que ser la motivación principal, o si no, ya no es altruismo. Y la gratitud, ahí prácticamente en la mayoría de los libros, porque ahora mismo, lo comentábamos antes de la entrevista, llegas a una librería y hay una sección enorme que habla de la autoayuda, que habla de las ciencias humanas y sociales y hay muchísimos libros que hablan de cómo ser feliz y sobre todo se centran en la gratitud. También le dedicas un espacio. Yo creo que es un pilar fundamental en la felicidad de todos los seres humanos. Es nuestra elección también, ¿dónde ponemos nuestra atención? ¿En aquello que nos falta, que siempre va a ser mucho? ¿En aquello que todavía queremos y no tenemos? ¿O en tantas cosas fantásticas que ya tenemos en nuestra vida? Y simplemente por el hecho de tener buena salud, tenemos una familia, tenemos gente que nos quiere, tenemos un trabajo, una búsqueda de trabajo, pero no estamos durmiendo debajo de un puente, como yo he conocido a mucha gente en Oriente. Tenemos tantas cosas que damos por hecho y que pensamos que vienen dadas y que todo el mundo las tiene y no sirven para nada. Si nos fijamos en esas cosas que tenemos que agradecer, es mucho más fácil ser feliz. Y un elemento que es a mí una de las cosas que más me ha sorprendido del libro, en esta búsqueda de la felicidad, un elemento fundamental es la muerte. No había visto ningún libro que tratara la muerte como elemento para conseguir este don. Bueno, yo cuando lo escribí sí pensé que iba a sorprender a algunas personas, o sea que tú eres una de ellas. Sí. Yo creo que si vivimos como hacemos muchas veces, sabiendo que la muerte está ahí pero muy lejos y en realidad en nuestra vida no está integrada, no aprovechamos cada instante. La vida es muy corta, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, no tenemos ninguna garantía de que la semana que viene estemos aquí todavía. Y si no tomamos cada minuto, cada día, cada semana como único y repetible, es muy difícil ser feliz, porque vamos posponiendo. Entonces, me parece que es fundamental. Y además, cuando sabemos que la muerte está aquí, cerca, no sabemos cuándo, pero está cerca, yo creo que pondríamos las cosas también en su lugar. Es decir, cuál es lo importante y cuál es lo secundario. ¿Y cuál es lo importante? Pues ¿para qué nos vamos a enfadar tanto con las cosas? ¿Para qué nos vamos a preocupar por aquello que puede suceder que a lo mejor nunca sucede? ¿Para qué vamos a guardar los rencores? Si mañana a lo mejor no estoy aquí y he perdido todo ese tiempo valioso, toda esa energía maravillosa que tengo en tonterías. Bueno, nos queda poquito tiempo y hay muchísimas cosas de las que hablar, pero a mí sí me gustaría, porque también dentro del libro hay un apartado que se llama Ira y Odio, y a mí me ha venido a la cabeza, cuando lo estaba leyendo, ese momento de felicidad o falsa felicidad que ha vivido todo un pueblo, como es el pueblo de Norteamérica, cuando les han dicho que ha muerto Bin Laden. Yo no sé esto, si es felicidad, es falsa felicidad. ¿Cómo se puede, qué lectura podemos hacer? Yo creo que esto es un chute que les ha entrado o que ha entrado a mucha gente. Pues que viene, ¿cuánto dura? Unos minutos, una hora, un día, y al día siguiente ya nos hemos olvidado que si Bin Laden ha muerto, ha dejado de morir, que además no tiene ninguna implicación directa en nuestra vida.
Bueno, nos dejamos muchísimas cosas, nos dejamos el sentido del humor, la paciencia, el perdón, optimismo, meditación, paz interior, pero yo también quería destacar, quizá uno de los puntos importantes es la autoestima, para sentirse bien con uno mismo y poder alcanzar esa felicidad. Hombre, si uno no se quiere primero, pues ¿cómo vas a querer a los demás? Para empezar, ¿no? Ves que es un tópico, pero es así. Y además, cuando nosotros no tenemos una confianza hecha, trabajada en nuestra propia persona, buscamos siempre cosas exteriores que nos vengan a recordar lo fantásticos que somos, y estamos siempre a la búsqueda del reconocimiento exterior. Si lo tenemos dentro no lo necesitamos y podemos vivir mucho más libres. Claro, hablamos de autoestima siempre que no se llegue al orgullo, a la soberbia, siempre que no haya... Es una autoestima sana. Un chute de vanidad demasiado grande, grande, ¿no? La autoestima sana, que es muy diferente justamente de lo que estás diciendo, de la vanidad o el orgullo, ¿no? Bueno, nos vamos a ir, se nos acaba el tiempo. Recuerden que pueden encontrar este libro en cualquier librería, Cuando sea feliz, de Mónica Esgueva. Te cito para que estés aquí con nosotros cuando te apetezca, para hablar de felicidad y para hablar de otros muchos temas, como por ejemplo, porque vamos a tratar al final del programa con nuestro psicólogo un tema que afecta a muchas personas, son los hipocondríacos. ¿Qué consejo le podemos dar a los hipocondríacos para que sean un poquito más felices? Pues sobre todo que se den cuenta que todas esas cosas que ocurren en su cabeza son ideas, son pensamientos que ellos mismos han creado, y las cosas tan terribles, los males que nos pueden aquejar en el futuro, generalmente nunca ocurren. Bueno, pues con estas palabras nos quedamos. Bueno, las 2:16 exactamente, seguimos en directo y ahora sí llega el momento de tratar el tema de la psicología. Sí, bueno, ya les hemos dado algunas claves, les hemos explicado qué son los hipocondríacos, de qué sufren, les hemos dado claves desde el punto de vista de coaching, pero llega el momento de hablar de psicología. Eso es, vamos a presentar, ya le conocen, es habitual en nuestro programa, a Jesús Niño, psicólogo. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias, como siempre. Que antes de lanzarnos a la piscina y hablar de este problema, ¿querías decir algo? Sí, es bueno, un mensaje que me ha transmitido Jesús de Blas, es el coordinador del grupo de emergencias en el 112 y también el coordinador del grupo de emergencias del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León. Sabéis que estuvo aquí Gloria con nosotros hace unas semanas hablando de este tema, y él pues se ve que ha habido algún comentario en relación con la catástrofe de Lorca, el terremoto, en la que algunas personas comentaban la labor del psicólogo como poco importante. Entonces él, como responsable, me ha pedido que por favor dedicase unos segundos simplemente a hablar bien, ¿no? Y a dar importancia a una figura clave como es el psicólogo, el que interviene en catástrofes. ¿Quién ha tenido esa osadía? Pues no sé si eso se puede decir. Bueno, él me dijo en qué medio salió, no me dijo la persona, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces un poco insistir en eso, la importancia que tienen los psicólogos cuando intervienen con víctimas que han perdido, imaginaos, ¿no? Un ser querido o que han perdido su casa. Yo doy fe de ello. Entonces hay que hacer una intervención importante a nivel psicológico, y es lo que dice muchas veces Jesús de Blas, es como colocar otra vez el tren sobre la vía. Es decir, es verdad que puede tener defectos, que puede tener problemas, que poco a poco se irán retomando y solventando, pero a la persona hay que volverla a poner en camino otra vez y no permitir que ese trauma quede ahí estancado y en el futuro vuelva a surgir. Pues vamos a tener cuidado y vamos a cuidar sobre todo las palabras, porque los psicólogos hacen un trabajo importantísimo, no solo en este tipo de catástrofes, sino en la vida en general. Muy bien, y dicho esto, que yo tengo que decir que, vamos, si los psicólogos muchas veces no hubieran superado muchos problemas, hemos hablado de la hipocondríaca, la persona hipocondríaca, esa persona que tiene esos miedos, ¿no? Esa persona que exagera todo. Me gustaría que, bueno, de la propia boca de un psicólogo, ¿no? Pudiéramos saber qué es una persona que es. Vale, vamos a tratar de explicarlo. Es verdad que al decir de miedos lo asociamos a trastorno de ansiedad, y resulta que es un trastorno somatomorfo. ¿Vale? Es un trastorno que está en una categoría distinta, aunque es en algunas cosas parecido. Es una persona que tiene miedo de padecer o está convencido de padecer una enfermedad, porque interpreta los síntomas físicos como una enfermedad grave para su vida, y que las explicaciones médicas coherentes ante esos dolores, ante esos síntomas, no le sirven. Él está buscando siempre otra segunda opinión o una tercera porque está convencido. Yo diferenciaría eso. Es verdad que el diagnóstico nos exige, porque los diagnósticos vienen ya establecidos, ¿no? Tienen que cumplir una serie de criterios. Y puede ser que una persona piense que tiene una enfermedad, pero la diferencia entre el miedo y la hipocondría, a mí me gusta mucho explicar eso, es el hipocondríaco sabe que la tiene, está convencido de que tiene esa enfermedad. Y el fóbico, el que tiene miedo a padecerla, es eso, la sensación de que la puede tener. Es un matiz que yo creo que se aclara bastante un poco la diferencia entre hipocondríaco y una persona que tiene fobia específica, por ejemplo, una enfermedad.
Hay un asunto que yo creo que les ocurre prácticamente a todos los hipocondríacos, corrígeme si no es así, pero que se convierten en unos auténticos comelibros, devoran las enciclopedias médicas buscando de todos los síntomas que ellos tienen cuáles son los que se ajustan a la enfermedad que piensan. Claro, porque están convencidos de tenerla, con lo cual están buscando información que un médico no encuentra, porque interpreta las señales, interpreta las pruebas que realizan de una manera distinta a la que él cree, con lo cual ellos piensan que el médico se está equivocando, porque eso que le pasa a él es lo que él cree que es, con lo cual busca información para sentirse cómodo, por lo menos, y decir, bueno, esto que me pasa, a ver qué alternativas hay. Y no siempre es la misma enfermedad, puede ir variando. Hay una persona que oye alguna enfermedad nueva, algunos síntomas nuevos y puede asumirlos como propios y decir, mira, eso me pasa a mí, de cuando te duele la cabeza, cuando tienes mareos, cuando tienes problemas digestivos, cuando tienes problemas de espalda. Lo asocian a una enfermedad que ya existe, que creen que tienen, pero que el médico insiste en que no es así. Una vez que se diagnostica una enfermedad, que realmente hay un paciente que tiene alguna enfermedad, ¿esa enfermedad se puede exagerar también? Sí, pero hay otro tipo de trastornos. Hay personas que intentan engañar, otro tipo de trastorno. En este caso, no. De hecho, hay pacientes que no tienen conciencia de esa enfermedad. No son conscientes, o una baja conciencia, es decir, que saben que están enfermos, pero en el aspecto psicológico. O sea, tú les diagnosticas que es una hipocondría, o sea, que es hipocondríaco, un trastorno hipocondríaco, y está pendiente de su enfermedad médica. No asocian la conciencia de enfermedad psicológica con lo que le pasa. Sigue pensando que es una enfermedad médica. Otros sí, otros enseguida entienden que es verdad, es una preocupación excesiva, ¿vale? Entonces, para diagnosticar a una persona hace falta que cumpla esos criterios, que lleve más de 6 meses con esa preocupación y que provoque un malestar clínicamente significativo. Significativo a nivel social, a nivel laboral, a nivel de relación de pareja. Es decir, no vale con estar preocupado por la salud, porque eso nos pasa a muchos. Mucha gente manifiesta su preocupación. La salud